Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, hemos llegado al jueves de Semana Santa. Hay dos acontecimientos principales el día de hoy. El primero es que Jesús celebra la Pascua con sus discípulos en lo que ahora conocemos como la Última Cena, o la Santa Cena, o la Cena del Señor. El cuadro de Leonardo da Vinci fue precisamente inspirado en este evento. Y el segundo es cuando Jesús ora en Getsemaní. Todo este día inicia cuando Jesús le ordena a los discípulos preparar el lugar en el que habrían de tomar la Pascua. Y después de la cena, después de la oración en Getsemaní, culmina este día con el arresto de Jesús. Vamos a comenzar leyendo Lucas capítulo 22, versículo 7, que dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. La Pascua es la principal fiesta judía y marca el inicio del calendario religioso. Ahora, la Pascua estaba inmersa en otra fiesta. Hay 7 fiestas judías que Dios ordenó en el Antiguo Testamento. Una de estas fiestas era la fiesta de los panes sin levadura, que es la que se menciona aquí en lo que leyó mi esposa. Esta era una fiesta de 7 días en la cual, como su nombre lo dice, no comían panes o no comían nada que tuviera levadura. De hecho, limpiaban sus casas completamente de la levadura. La levadura llega a tener el significado, digamos, del pecado, es decir, era un tiempo como de purificarse. Y dentro de esos 7 días está la Pascua, que es una fiesta de un solo día, y era muy importante porque esta fiesta conmemoraba varias cosas. La primera es que conmemoraba que ellos fueron libres del juicio que Dios había traído sobre la tierra de Egipto. Los egipcios, dados a la adoración a muchos dioses, siento que Dios quiso juzgar a cada una de estas deidades que los egipcios adoraban y fue mandando una serie de plagas que podemos leer en el libro de Éxodo. Y la última de estas plagas y la más temible de todas iba a ser la muerte de todos los primogénitos. Sin embargo, Dios instruyó a los israelitas de que ellos tomaran un cordero sin defecto, un cordero joven, y que mataran ese cordero y la sangre, la capturaran esa sangre y luego la aplicaran sobre el marco de la puerta. Y entonces cuando el ángel de la muerte entrara en Egipto, vería las casas donde está la sangre aplicada y entonces pasaría de largo. En inglés es pass over, que es pasar por encima, ¿no? La Pascua, Pesaj, pasar encima de. Entonces los israelitas fueron liberados de ese juicio, fueron protegidos, y también marca para ellos la libertad, la salida de Egipto. A raíz de eso, Faraón, que se había endurecido y no quería dejarlos ir, finalmente él los deja ir, y eso marca para ellos el inicio de su identidad como nación. En esta celebración, la figura central es un cordero. Como lo dijimos, un cordero joven, un cordero sin defecto. Es bueno entender qué significado le daban los judíos a la Pascua. Para ellos, esto significó protección, también significó su libertad y significó una nueva identidad, porque de ahí inicia su identidad como nación. En Lucas capítulo 22, versículos del 8 al 13, nos narra cómo se preparó esta última cena, y los versículos 14 al 38 nos narra los detalles de cómo fue la cena en sí. Vamos a ver
algunas cosas importantes, no vamos a leer todo, pero quiero decirles que en la Pascua era costumbre tomar la copa de vino y el pan. Estos eran elementos centrales dentro de lo que ellos hacían en la Pascua, y Jesús utiliza estos elementos como era la costumbre. Sin embargo, Él le da un nuevo significado. Vamos a ver el versículo 19 al 20, donde dice lo siguiente: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. De ahora en adelante, la Pascua judía se convierte en la Cena del Señor, o la Santa Cena, como le quieran llamar, de los cristianos. Vamos a ver algunas similaridades y algunas diferencias entre la Pascua judía y la Santa Cena cristiana. En ambas, como hemos dicho, había un cordero que era la figura central. La diferencia es que en el antiguo pacto ese cordero, pues era un corderito literal, ¿verdad?, que tomaban del rebaño, sin defecto y joven. Pero en el nuevo pacto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero, el que desde Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: ese es el Cordero de Dios. En ambas celebraciones hay un escape de un juicio, una protección sobre un juicio. En el caso de la Pascua, como dijimos, era el juicio de Dios sobre los egipcios. En el caso del Nuevo Testamento, de los cristianos, es el escape, digamos, del juicio justo de Dios, y esto lo habla el apóstol Pablo con mucha claridad en Romanos capítulo 3, el justo juicio de Dios sobre pues todas las cosas que la humanidad ha hecho que son completamente contrarias y que nos tienen como nos tienen, ¿verdad? La historia de la humanidad llena de injusticias, de guerras, de abusos, a nivel naciones, a nivel familias, a nivel individuos. Todo eso finalmente merece un castigo, y según la palabra de Dios, ese castigo fue puesto en la persona de Jesús. Otra de las similaridades, diferencias también, es que en ambos hay una libertad. Para los judíos del Éxodo fue una libertad física, de una esclavitud física, de una opresión de los egipcios. Para nosotros esto simboliza la libertad espiritual, la libertad interior, el ya no tener que ser más esclavos del pecado. Y finalmente, ambas celebraciones marcan un origen. En el caso de los judíos es el origen de ellos como nación, y en el caso de los cristianos esto marca el origen del reino de Dios, es decir, de la iglesia. Bueno, vamos a ver que hay dos tipos de pacto, uno antiguo y uno nuevo, que es el que establece Jesús. Y hay tres aspectos que cambian radicalmente con el sacrificio de Jesús en la cruz, a partir de esta nueva Pascua. El primero tiene que ver con el perdón. Recordemos que en el Antiguo Testamento, para uno poder acceder al perdón de Dios, pues era a través del sacrificio de muchos animalitos y muchas ceremonias. A partir de Jesús, Él establece que el perdón es a través de creerlo y de recibirlo, a través de creer en el sacrificio de Jesús. Es decir, no es a través de sacrificios humanos,
No es a través de obras que nosotros tengamos que hacer, ni mandas, ni ningún tipo de cosa. Es algo que uno recibe por fe, creyendo en Él. El segundo aspecto que cambia radicalmente a partir de Jesús, en comparación con el antiguo pacto, son las leyes. Todos recordamos que Dios le dio leyes a esta nueva nación de Israel, y eran montones de leyes, muchísimas leyes, leyes para todo. Y Jesús habla en este nuevo pacto acerca de leyes que Él iba a poner no en madera, no en piedra, sino en nuestro corazón. Es decir, con esto lo que Jesús está diciendo es que a partir de ahora nosotros desde dentro vamos a querer cumplir con esas leyes. Así es. Y el tercer aspecto que cambia radicalmente tiene que ver con la relación con Dios. En el antiguo pacto, para poder tener una relación con Dios, era prácticamente el privilegio de una sola persona, que era el sumo sacerdote, y no era diario. Él solamente podía presentarse delante de la presencia de Dios una vez al año, en representación de toda la comunidad. Jesús establece que ahora sería diferente. Todo aquel que quiera, de cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier trasfondo, podía y puede acercarse a Dios a través de la fe en Jesucristo. Así que son buenas noticias. Así es. Otro aspecto que Jesús viene a darle la vuelta completamente es el concepto de liderazgo. En el antiguo pacto vemos que los líderes de ese entonces se vestían diferente, caminaban diferente, hablaban diferente, se comportaban muy diferente al resto del pueblo. Y eran personas muy admiradas, tal vez idolatradas. Y Jesús establece que un líder puede ser alguien que nace en un pesebre, que comía con pecadores, que podía estar platicando con una mujer, lo cual en ese entonces era mal visto. Era un líder que no tenía empacho en lavarle los pies mugrosos a sus discípulos. Claro. Y Jesús establece un nuevo tipo de liderazgo. Todo aquel que quiere ser líder, todo aquel que quiere dirigir, Jesús establece la actitud, una nueva actitud. Entonces, en este reino de Dios, pues se necesitan muchos líderes en las familias, líderes laborales, líderes espirituales, en fin. Pero es interesante que en la última cena se aborda el tema del liderazgo, y Jesús habla y dice que no ejerzamos el liderazgo como lo hace la gente también del mundo, ¿no? Que se enseñorea, sino que podamos ser siervos líderes. Como comercial, hay un video en el canal que acaba de hacer César Mier, que es un líder de jóvenes, muy interesante, cortito, muy bueno, acerca del liderazgo, que recomiendo que lo vean. Bueno, el segundo episodio que comentamos al principio de esta cápsula, que es de mucha importancia el día jueves, es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. La oración donde básicamente lo que el Señor está pidiendo es: no mi voluntad, sino la tuya. Me gustaría leer un párrafo que habla de este tiempo en la vida de Jesús. El verso 44 dice: y estando en agonía, palabra muy fuerte, agonía, oraba más intensamente, y era su sudor
como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Alguna vez un médico me decía que sudar sangre sería el equivalente al mayor nivel de estrés que un ser humano puede estar sometido. A veces podemos idealizar el ser líder, incluso como cabezas de hogar, muchas veces hay grandes expectativas puestas sobre nuestra cabeza, o como líder de una empresa, o como gobernante, o como sea. Pero aquí yo veo que Jesús, como el líder de líderes, muestra que uno puede llegar a sentir angustia, una angustia extrema. Sin embargo, me llama la atención que dice el texto que Jesús finalmente dice, pero no se haga mi voluntad, sino, Dios mío, que se haga tu voluntad. Y en ese momento dice que Dios, el Padre, envió ángeles para fortalecerlo. Es decir, la pregunta no es si vamos a hacer o vamos a experimentar angustia. Es un hecho, todos hemos experimentado angustia. Y el punto es que esto no nos descalifica para ejercer un liderazgo o para tomar nuestro lugar en nuestra familia. El mostrar nuestra debilidad nunca va a ser símbolo de que ya no somos la persona correcta. Tú eres la persona correcta si Dios te puso ahí. Lo que tú puedes y yo puedo aprender en este texto es que siempre está disponible la ayuda de Dios. En donde terminan nuestras fuerzas, empiezan las de Dios. Así es. Y yo puedo identificarme, yo 1001 veces, tanto en situaciones familiares como ministeriales, laborales, a veces te gustaría hacer algo, ¿no? Te gustaría reaccionar de cierta manera, tu humanidad te está llevando a hacer algo que tú sabes que no sería lo más indicado, pero así como Jesús fue fortalecido, y claro, mis luchas comparadas con llevar todo el peso de la humanidad sobre sus hombros no son comparables definitivamente, ¿no? Pero esa oración de agonía, finalmente dice que vinieron ángeles y le sirvieron. Él aplastó ahí realmente a Satanás, ahí venció la tentación, y como bien dices, en nuestras luchas, cuando venimos a Dios y pedimos su ayuda para hacer lo correcto, sin duda, Él está con nosotros y nos levanta. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, y mañana, viernes, analizaremos algunos aspectos de la muerte del Señor Jesús. Hasta entonces, estamos en contacto. Adiós. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que se enteren cada vez que se suba un video. Que Dios los bendiga.